1 de enero del 59 con 5 aviones y 128 personas. Y además una buena parte del Tesoro Nacional, que no salió en esos aviones. Lo que llevó en esos aviones fue el menudo. Ya él había sacado el dinero duro y habían saqueado hasta el Banco Nacional en transferencias hacia Nueva York, hacia Suiza y otros lugares donde había seguridad bancaria para transferir dinero sucio, robado al pueblo cubano. Y no fue el único, todos sacaron su tajada, o sea, todo su grupo. Y otros, pues, el 1 de enero hubo casos de Batistiano asaltar banco, llevarse $1 millón, coger una lancha e irse a Miami, para irse con algo, para no empezar de cero. Entonces, esa es la calaña de esos personajes que vinieron para acá, muchos asesinos, muchos torturadores. Lamentablemente en el asesinato de la hermana Mirabal participó un batistiano de esos, de los que hablo. Como Trujillo le había dado aquí albergue a cientos de machadistas, torturadores como Arsenio Ortiz, el Chacal de Oriente, que estuvo aquí, el abuelo de Artemio Ortiz Ferrán, constitucionalista, murió, muerto, asesinado en San Francisco de Macorís. Sí. Fíjense qué vuelta a la vida. El abuelo era un canalla y el nieto muere como constitucionalista y como patriota. Pues quiero decir que todos esos batistianos vinieron, y Trujillo, que había sido enemigo de Batista y habían estado a punto de ir a la guerra en el 56, historia que también habrá que contar, los acogió, los organizó militarmente, puso al frente, trató de que Batista asumiera la tarea de organizar la contrarrevolución contra Fidel en los primeros meses. Batista le dijo que no, que él estaba desengañado de la política en Cuba y desencantado del pueblo cubano. En una carta interna que le manda Batista en esos días a una persona, a uno de sus colaboradores que estaban en Estados Unidos, le dice: pero ustedes están locos ir contra Fidel, ustedes no se dan cuenta que Cuba está enamorada de Fidel. Le dice Batista, lo cual demuestra que era un político lúcido, y un hombre que conocía la psicología de las masas. Dice: no, yo no, eso es fallido, no me meto en eso. Yo voy ahora a escribir a mis millones, a vivir mi vida. Y así fue, murió en La Madeira, aquí estuvo 8 meses, y después en agosto, el 20 de agosto del 59 salió hacia Madeira. Pero ese grupo militar que vino aquí, como Batista no aceptó la legión, dirigir la Legión Anticomunista del Caribe, que Trujillo tenía formada aquí, le dio la tarea al general Pedraza. El general Pedraza era uno de los viejos golpistas batistianos que había acompañado a Batista desde el principio, y era un asesino. Pedraza empezó a organizar aquí una especie de contraofensiva que tuvo su clímax en agosto del 59, después del 14 de junio, en el proyecto de desembarco por Trinidad, al sur, centro de la isla, que el archivo acaba de publicar un libro que se llama una historia fascinante, la expedición trujillista de agosto del 59. Formada por estos personajes, ¿no? Llevando armas, tratando de incentivar la contrarrevolución en Cuba, etc. Entonces, lo que tuvo lugar en Girón fue la continuación lógica de todo este plan, que había fallado en todas las variantes. O sea, la OEA no logró vertebrar un frente, expulsó a Cuba, pero no logró, bueno, la OEA expulsa a todo el que tiene dignidad, por eso es que tiene el encono que tiene ahora con Venezuela. No en vano Raúl Roa la llamó, el canciller cubano, el Ministerio de Colonia, y lo sigue siendo. Y no en vano Cuba, con crítica de amigos de Cuba hace poco, cuando la OEA le pidió volver, y hubo gente que dijo: señores, han cambiado los tiempos, la OEA ahora ya no es lo mismo, ahí está Venezuela, ahí está Argentina, Brasil, Lula. Y Cuba dijo: no, yo no vuelvo a la OEA, un problema de principio. Ese organismo no sirve, está bajo la tutela norteamericana, y hubo mucha gente que la criticó. Sin embargo, la historia demostró con Almagro y con esta triste actitud de la OEA, la misma del 65 contra Venezuela, que tenía razón la dirección de la Revolución Cubana al no volver a la OEA. La OEA es insalvable. El futuro de los pueblos libres de América Latina es CELAC, o lo que venga, pero la OEA no. Está demostrado que la OEA no. Entonces, el plan para invadir Cuba
con una fuerza regular militar formada por cubanos, descendientes, representantes de la oligarquía y del gobierno norteamericano, es el producto de la derrota de otras variantes, que es el atentado, que es el sabotaje, que es la guerra económica, que son las campañas de desprestigio, que es el aislamiento, que son las bandas que pensaron que podían tener iniciativa. La CIA había experimentado ese tipo de guerra ya con bandas y con grupos guerrilleros en otros escenarios, en Asia, y lo había experimentado en Birmania, y lo había experimentado también en Grecia e Italia, y en Hungría, contra los soviéticos y contra el gobierno socialista de Hungría. En Cuba fracasó. ¿Por qué? Porque el pueblo se alineó en su mayoría con la revolución. Y la oligarquía cubana, la mayoría clientelista, digamos servil, se fue del país. Optó por sacar su dinero cuando lo pudieron sacar y dejar el país. Por esa razón también los representantes internos que tenían los Estados Unidos fueron descendiendo en cuanto a notoriedad y calidad, por decirlo de alguna forma. Improvisaron muchos líderes que no tenían experiencia política, que no tenían vocación política, que tenían ambición. Viene entonces el Plan Norwood. El Plan Norwood está en internet, lo pueden buscar, pongan Plan Norwood, que es en el año 60, una reunión secreta con el inspector general de la CIA, donde se detallaron 14 medidas a tomar para provocar un incidente tipo el Maine. Recuerden que hablábamos del Maine hace poco, un incidente de provocación para llegar a una invasión directa norteamericana. Ese es un documento desclasificado de la CIA, está con las firmas en internet, y el Plan Norwood plantea aberraciones tales como derribar un avión de estudiantes norteamericanos y culpar de ello a la Fuerza Aérea Cubana, bombardear la base naval de Guantánamo con morteros desde el territorio cubano, morteros que ellos iban a dar y su personal que iba a poner, o sea, la contrarrevolución cubana, una autoagresión a la base para que haya una respuesta y haya un escalamiento y poder nosotros invadir. Crear una operación tipo Remember the Maine, lo decían claro, Remember the Maine, para poder desembarcar nuestras tropas. Todo ese plan fracasó. También llegó al poder un personaje en el año 60, a fines de los 60, que es John Fitzgerald Kennedy, un presidente nuevo que viene con una mentalidad un poco diferente, quizás el Obama de su tiempo, que planteó que no se pueden permitir las revoluciones en América Latina, pero que tiene que haber reformas para evitar la revolución, que no es por la fuerza, y planteó la política de la Alianza para el Progreso, los cuerpos de paz, la Alianza para el Progreso. Recibió al presidente electo Juan Bosch el 10 de enero del 63 en la Casa Blanca, en la mecedora, sentado cómodamente Kennedy en la mecedora que le regaló el canciller del Consejo de Estado, que después le llamaron Toño Mecedora, que era Bonilla Atiles, el tío de Bonillita Ibar, Bonilla Atiles. Bueno, el canciller del Consejo de Estado regaló esa mecedora con madera dominicana y ahí fue donde lo recibió a Bosch, ahí están las fotos. Y le dijo, mire, nosotros lo que no necesitamos otra revolución como Cuba. Bueno, digo, bueno, pero nosotros queremos hacer cambios porque venimos de una dictadura de 31 años, queremos transformar el país. Y la conversación fue bastante respetuosa, pero después a las 4 de la tarde yo busqué el schedule de ese día del presidente. ¿Qué hizo Kennedy? Eso fue de 12 a 1, la reunión con Bosch. Ya a las 4 Kennedy se está reuniendo con el jefe del Estado Mayor Conjunto y con el director de la CIA. El mismo día, para no perder tiempo. Quiere decir diciendo, bueno, yo hablé cordialmente con Bosch, pero hay que tomar medidas por si acaso. Y bueno, el golpe contra Bosch fue un golpe por si acaso, como daban tantos golpes por si acaso en la época.